Planes y ya ven acuerdos y convenios que dan su fruto. En este año 2019 podríamos llegar a esa cifra de esas 750 empresas u organizaciones que ya gozan del sello de responsabilidad social en Aragón. Hoy estamos precisamente hablando de ese plan y de los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda de 2030 que gira en torno a 5 ejes, algunos ya los hemos detallado. Hablamos de planetas, hablamos de personas, de prosperidad, de paz y sobre todo de alianzas. Y de todo esto vamos a charlar a continuación con los agentes sociales, que son las entidades fundadoras de este plan de responsabilidad social y que, por cierto, componen la mesa que corresponde aquí a Aragón. Así que los tenemos por aquí delante. Vamos a invitar a que suban a este escenario a Manuel Pina, secretario general de Comisiones Obreras, Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón, Ricardo Mur, presidente de COE Aragón, y Aurelio López de Ita, presidente de CEPIME Aragón. Vamos sentando. Lo vamos a hacer ahora, yo creo que el debate de una forma un poquito más relajada. Tenemos por aquí a organizaciones sindicales por un lado, también tenemos a lo que es las organizaciones empresariales por el otro. Y vamos a intentar relacionar cada uno de los ejes centrales de esta Agenda 2030. Cada uno van a dar su primer punto de vista. Comenzamos, en primer lugar, hablando del eje central del planeta, porque la responsabilidad social de una empresa, me imagino que muchos de ustedes esto ya lo sabrán, debe ser tan importante como su propio éxito. Hay que aprovechar esos recursos que nos da el planeta, darles, por supuesto, un buen uso. Así que queremos conocer la visión, en este caso, del secretario general de Comisiones Obreras, Manuel Pina. Adelante, sí. Tiene un tiempo de exposición de 5 minutos. Hola, buenas tardes. Yo no voy a hacer un saludo como el que han hecho otros protocolarios, pues si no se me acaban los 5 minutos. Y como nos han puesto un cronómetro aquí, no tengo tiempo a saludar a otros. Un saludo de Comisiones Obreras de Aragón a todos y a todas. Y voy a comenzar un poco hilando la intervención que hacía el vicepresidente, porque hace ya muchos años que empezamos con la responsabilidad social. Y yo he estado con él desde el principio en el premio de responsabilidad social, cuando era una novedad, cuando fuimos aquí en Aragón pioneros en ese tema. Incluso vivimos cuando la crisis económica se llevó por delante un poco la responsabilidad social. Es verdad que se da una coincidencia que en el 2015 nosotros firmamos la Declaración de Diálogo Social el 28 de septiembre y el 25 de septiembre se firman los 17 ODS. Y que el primer acuerdo que deriva de esa Declaración de Diálogo Social es el Plan de Responsabilidad Social de Aragón. Un plan que yo creo que ha tenido un desarrollo muy interesante. Nosotros estamos muy contentos porque nos ha permitido incidir en algunas cuestiones que nosotros, desde la parte que representamos, los sindicatos, son fundamentales, ¿no? En que las empresas se comprometan en ese ámbito. Nosotros, además, tanto Comisiones como UGT, participamos en la Confederación Europea de Sindicatos o en la Confederación Sindical Internacional, que está implicada en los ODS. Ahí es un poco donde se une nuestra preocupación aquí con el tema de la responsabilidad social, con los ODS que se han ido desarrollando a nivel mundial. Una de las cuestiones, la que me planteabas a mí, del planeta tiene que ver sobre todo con el crecimiento económico que nosotros llevamos tiempo defendiendo y que nosotros llevamos tiempo proponiendo. No tenemos otro planeta, solo tenemos uno. Y ya llevamos tiempo avisando desde muchas organizaciones, desde muchos ámbitos, y ahora, por ejemplo, se ha ido creando una conciencia y tenemos el día 27 una especie de emergencia por el clima, de las repercusiones que están teniendo las actividades humanas en el planeta. Y, por tanto, esa conciencia de que no tenemos otro planeta y de que, por tanto, tenemos que actuar de una manera responsable y socialmente responsable, que es la que tenemos, es la que nos hace a nosotros trabajar en ese crecimiento sostenible que nos permita, primero, mantener un trabajo decente, otro de los objetivos de desarrollo sostenible, que sea un trabajo con igualdad de género, desigualdades, otro de los objetivos, todos están muy ligados, pero que nos permita mantener un nivel de bienestar y, por tanto, un nivel de desarrollo adecuado. Pero yo siempre hilo porque yo creo que son dos caras de la misma moneda, que este crecimiento sostenible y este trabajo que tenemos que ir haciendo en
muchísimas medidas que nos permiten avanzar hacia ahí y que tiene que ir unido, ya digo, con el bienestar y con el trabajo decente. No puede ser que estemos hablando de respetar el planeta y el medio ambiente, que es fundamental, y a la vez no estemos hablando de respetar a las personas, a sus derechos y a su bienestar. Tiene que estar también unido, y yo creo que es fundamental, y aquí en Aragón se entiende muy bien, a una transición justa. Tenemos que intentar que todas aquellas medidas que se pongan en marcha para conseguir este crecimiento sostenible, que nos permita un planeta sostenible, estén encaminadas también a que las personas no se queden atrás, ni las personas ni los territorios. Porque si no, nos puede ocurrir en un territorio como el nuestro, pequeño, que no tiene un peso político grande, que quedemos fuera de determinadas decisiones. Por tanto, yo creo que es fundamental eso, tener en cuenta que todas las medidas tienen que ver con esa transición justa que nos permita que no haya personas o territorios concretos que se queden atrás y que intentemos pues, adaptarnos a lo que yo creo que estamos viendo ya casi en un ámbito casi individual con el tema del clima, que estamos viéndolo cambiar casi de año en año y en vivo y en directo. Y es que, o desde luego, tomamos decisiones que nos permitan al menos parar esta dinámica, o vamos a sufrir consecuencias que son evidentes, que van a tener que ver con el empleo, que van a tener que ver con el planeta, pero que van a tener que ver sobre todo con la vida de las personas, con ese bienestar que decía y que se toca no solo en el trabajo decente, sino también en el marco de vida que todos tenemos. Muchas gracias. Gracias. Manuel Pina. Bueno, es que al final esos 5 ejes centrales que están recogidos en esta Agenda 2030 están todos ellos interrelacionados. Estamos hablando del planeta, pero tenemos que hablar, por supuesto, también de lo que son las alianzas y de esa paz y las alianzas. Al final todo está incluido dentro de esa responsabilidad social y lleva implícito, pues sobre todo, ciertas sinergias y también ciertas colaboraciones. Buscamos ahora el siguiente punto de vista. Para eso se lo vamos a preguntar a Daniela Lastuey, del sindicato UGT. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues adelante. Bueno, pues es que me ha tocado hablar de la paz y la verdad es que es un tema amplio y difícil de abordar. Evidentemente, si nos centramos en los ODS, pues están enumerados, los objetivos están claros y yo creo que hay un desequilibrio o una preocupación, desequilibrio quizás sea una palabra negativa, más por los posibles conflictos o por la posible ausencia de paz en determinados países que en los países desarrollados. Pero me parece que hoy nos toca aquí hablar de todo tipo de conflictos, no solamente de la violencia que se pueda sufrir en países en vías de desarrollo, en países no desarrollados, respecto a guerras, respecto a la infancia, respecto a la trata de seres humanos, sino que nos toca hablar lo que nos toca a nosotros como agentes sociales y como empresarios y agentes económicos y de la sociedad en general de Aragón. La paz es un concepto que se liga a la ausencia de conflicto, pero el conflicto es inevitable. De hecho, nosotros 4, los que estamos aquí, no seríamos nadie si no hubiera conflictos. No vivimos del conflicto, pero nos dedicamos a resolver conflictos. Por tanto, no hay que pensar en la paz en términos de ausencia de divergencias, sino que hay que pensar en la paz en términos de capacidad de resolverlo. Y la verdad es que este es un tema que se presta mucho a la hipocresía. Es cierto que todos los países del mundo han firmado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero es cierto que la mayoría de los países del mundo se dedican a promover conflictos, muchos de ellos a traficar con armas, muchos de ellos a poner trabas en los flujos de la migración humana. Se me ocurre una cosa, en los países desarrollados, aquí y ahora, tenemos conflictos y tenemos a determinados agentes políticos y sociales muy interesados en promover conflictos basados en la llegada de personas de otros países. Claro, ¿dónde está el origen de esa llegada de personas de otros países? Pues probablemente en una guerra lejana, que no nos pilla cerca, salvo a la hora de comer o de cenar, cuando la vemos por la televisión en el telediario, que hace que haya personas que lo estén pasando muy mal, que tengan que salir de sus propios países, que tengan que venir a los nuestros y que sirven a veces de coartada a algunos
algunas fuerzas políticas y algunos populistas para intentar sacar provecho político dentro de nuestros propios países. Por tanto, ni podemos olvidar lo global en cuanto a los conflictos, ni podemos olvidar lo que vivimos todos nosotros en casa. Nosotros, como sindicato, estamos francamente orgullosos de pertenecer a esta red que creamos en Aragón hace 4 años en favor de la responsabilidad social, y la verdad es que estamos interesados, porque no podemos salirnos de ello, en promover los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros, y a veces a lo mejor soy un poco pesado para los que me escuchen alguna vez, pero nosotros, la UGT tiene 130 años de historia. Y desde el primer momento, desde hace 130 años, es internacionalista. Pero no es internacionalista por un afán filosófico de tener trascendencia internacional, sino que es internacionalista porque nosotros siempre hemos estado convencidos de que nuestros problemas locales tienen una raíz global y que los problemas globales acaban repercutiendo en lo que nos pasa en nuestros propios territorios, en nuestras propias ciudades, en nuestros propios centros de trabajo. Por tanto, nosotros estamos absolutamente comprometidos con el objetivo de la paz y estamos también convencidos, si no, no seríamos participantes en el diálogo social y no nos dedicaríamos a resolver conflictos, de que no hay otra manera de resolver los conflictos y, por tanto, generar escenarios pacíficos que la colaboración con los demás. Cuando existe un conflicto, uno puede intentar sacar todo el partido posible de su propia fuerza, o puede tener una visión que vaya más allá e intentar que todos ganen. Yo creo que ese es precisamente el espíritu de la colaboración que promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros estamos asistiendo ahora mismo, no lo puedo resistir, a una situación en la que probablemente nos enfrentamos a los mayores retos económicos, sociales, ambientales que ha vivido la humanidad. Y a veces da la impresión de que algunos pretenden utilizar ese tipo de retos más en su propio beneficio, más en un beneficio a corto plazo, que aprovecharlos precisamente para desarrollar la humanidad en su conjunto. Mi esperanza, como se me ha acabado el tiempo, termino, es que no solamente los que estamos aquí, sino mucha gente fuera y sobre todo la gente joven se ha dado cuenta de lo que viene y está muy comprometida con 3 cosas, que creo que son el meollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 1, el medio ambiente; otro, la igualdad; y otro, la paz. Y, por tanto, si somos capaces, los que estamos ahora aquí, de transmitir esos valores hacia el futuro, creo que esas nuevas generaciones serán capaces de dar el cumplimiento que a lo mejor nosotros no demos, pero que podamos sembrar en este momento. Muchísimas gracias. Bueno, en definitiva, hay que saber mediar dentro de lo que es el conflicto, que el conflicto está ahí. El conflicto va a existir siempre. El conflicto está, pero hay que saber resolverlo, o por lo menos aprender a resolverlo, y este es un buen momento en el que estamos actualmente para hacerlo. Y seguimos con esos ejes centrales de la Agenda 2030. Hay uno importante, importantísimo. Eso no quiere decir que hablando de paz, hablando de alianzas y hablando del planeta no sea importante, pero es que en el centro de toda esa agenda están las personas. ¿Qué sería la responsabilidad corporativa de las empresas sin las personas? Ahí tienen una importancia estratégica y para eso es muy importante, sobre todo, contar con empleadores responsables. Y esta es la parte, en este caso, que le toca a Ricardo Mur contarnos un poco ese punto de vista dentro de esta Agenda 2030. Él es el presidente de COE Aragón. También tiene 5 minutos para su intervención. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, ¿no? Como dice, vamos a abordar el objetivo desde el punto de vista de las personas, ¿no? Y cuando me plantearon el tema, realmente vinieron 2 pensamientos de inicio, ¿no? En primer lugar, la persona es el centro de todo, es decir, no tiene sentido los objetivos de desarrollo sostenible, sino es para mejorar la humanidad, para mejorar los derechos de la persona y para mejorar las condiciones de vida de muchas personas, ¿no? Junto con el cuidado del planeta, posiblemente sean los 2 ejes principales que dan sentido a los objetivos de desarrollo sostenible. Y el segundo pensamiento que tuve, es decir, es qué distinto es hablar de los objetivos de desarrollo sostenible aquí, hoy, en Zaragoza, en Aragón, en Occidente, donde tenemos la suerte de vivir, donde estamos hablando de igualdad, donde estamos hablando de trabajo decente, donde estamos hablando de innovación, de alianzas, que hablar en otro país del mundo, ¿no? Donde hablaríamos de otros objetivos totalmente distintos, ¿no?
de lucha contra el hambre, de pobreza, de acceso al agua potable, de poder disponer de electricidad, es decir, cuestiones que a día de hoy a nosotros nos parecen superadas, pero que realmente una gran parte del planeta y de los hombres y mujeres que habitan en nuestro planeta siguen sufriéndolas a diario, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que tenemos que ser absolutamente conscientes todos, ¿no? Hablaban Daniel y hablaba Manuel también de las relaciones entre empresas y sindicatos. Yo creo que afortunadamente los conflictos a día de hoy son los que son, pero están superados, ¿no? Es decir, el que tenga la visión de esa lucha entre sindicatos y empresas en un contexto actual creo que se quedó en el siglo XIX. A día de hoy, las relaciones dentro de la empresa, entre la empresa, el empresario, los trabajadores, los compañeros, pues son relaciones de colaboración porque no podría ser de otra manera, ¿no? Afortunadamente, los derechos de la persona en un ámbito laboral también han ido mejorando mucho a lo largo del último siglo y medio y cada día, afortunadamente, yo creo que la realidad en las empresas de hoy y el compromiso que tenemos los empresarios con los derechos de las personas que trabajan con nosotros, pues es total y absoluto, ¿no? Cuestiones básicas que a día de hoy nadie nos los planteamos en nuestras empresas, ¿no? Como la igualdad de género, la no discriminación en el desempeño, la conciliación de la vida familiar, tan importante para poder, de alguna manera, desempeñar nuestra labor. La formación, es decir, necesitamos trabajadores lo más formados posibles. Vivimos en un mundo competitivo donde realmente, si nos queremos distinguir por algo y seguir creciendo a nivel económico, debemos innovar y debemos cada día mejorar nuestros servicios y nuestros productos y, sin duda, aspectos también muy vinculados al mundo de los objetivos de desarrollo sostenible, como es la salud en el trabajo, la salud, el cuidado y el conseguir empresas saludables y, por otro lado, la seguridad laboral, que creo que es un objetivo imprescindible con el que estamos comprometidos todos los empresarios. Los objetivos de desarrollo sostenible es uno de los compromisos principales en los que está trabajando COE a nivel nacional y COE desde Aragón. Creemos que solo podemos mejorar nuestro mundo, solo podemos hacer un Aragón más competitivo juntos sindicatos, juntos empresarios, juntos gobierno y juntos con todos vosotros y con todas las instituciones que nos acompañáis. Y creo sin duda que esa igualdad de derechos, ese crecimiento de derechos, no puede estar exento en Aragón de otro compromiso que todos tenemos, que es el compromiso con el territorio. Es decir, estamos trabajando y conocéis la situación que venimos defendiendo todos juntos con las áreas que están especialmente despobladas. Si queremos, pues el caso de Teruel, pero también ocurre en Huesca y también ocurre en Zaragoza. Necesitamos que las personas que viven en esos territorios tengan la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Solo podremos construir un Aragón igual, un Aragón competitivo, un Aragón que crezca de una manera simétrica en todas sus provincias si conseguimos esa igualdad de derechos. Y creo que debe ser un compromiso de todos. Aragón ha sido ejemplar en el plan de responsabilidad social corporativa con más de 750 empresas que van a ver este año. Creo que los empresarios estamos totalmente comprometidos en la implantación de las buenas prácticas en nuestras empresas y ese debe ser el camino para que todos juntos consigamos cada día mejorar nuestra tierra, mejorar nuestro Aragón, que al final es el compromiso que todos tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ese es el compromiso. Bueno, y si somos pioneros en esto, adelante, ¿eh? Y para englobar precisamente toda esta Agenda 2030 nos queda todavía un último paso que sería, digamos, un poco el colofón, sería la prosperidad. Precisamente se basa en la idea de que el funcionamiento general de una empresa debe evaluarse no solamente teniendo en cuenta esa contribución combinada a la prosperidad económica, sino también un poco el reporte que supone para la sociedad y también esa calidad del medio ambiente. Bueno, esa es la parte que le toca defender al presidente, en este caso de CEPIME Aragón. Hablamos con Aurelio López de Ita sobre lo que es esa prosperidad englobado en todos esos puntos, en el económico, en el social y en el medioambiental. Muchas gracias. Buenas tardes. Permítanme que mis primeras palabras sean de felicitación a quienes desde hace muy pocos días han asumido tareas de responsabilidad en el Gobierno de Aragón, desearles toda clase de éxitos, que sepan todos que van a seguir contando
con los integrantes de esta mesa de agentes sociales, que desde hace muchos años creo que estamos dando un ejemplo claro de diálogo, de comprensión, de trabajo en equipo, de coordinación, de apoyo a todos los problemas de Aragón, y únicamente decirles que yo creo que seguiremos haciéndolo. Me piden que hable de la prosperidad. Casi nada. Es complicado. Es complicado porque, claro, no tenemos que hablar de la prosperidad de nuestro territorio. Tenemos que hablar de la prosperidad global. El señor Pes ha intentado resumir todos los planteamientos de la Agenda 2030 en un concepto, el concepto de transformación. Transformación global, aquí y allí. Quienes hemos tenido la oportunidad, como muchos de ustedes, de conocer por dentro el tercer mundo, sabemos que ignorarlo es suicida. Sabemos que no transformarnos nosotros antes de tratar de transformar el resto del mundo es inútil, es estéril. Que hablar de prosperidad con un criterio únicamente economicista, carente del contenido social, de la emoción social que debe tener un criterio que trate de equilibrar el mundo, es estéril también. Yo, como todos, tengo una larga lista por ahí de conceptos de qué es lo que habría que buscar, de qué es lo que habría que intentar, pero esos conceptos están perfectamente reflejados en las 5 áreas y en los 17 objetivos de la Agenda 2030, por lo cual yo creo que con leerlos es suficiente. Pero me ha llamado la atención un concepto. El 57% de los participantes en la responsabilidad social de Aragón son pymes. Es muy poco. Es muy poco si consideramos que el 99% del total de las empresas son pymes. Yo tengo aquí un editorial del periódico El País del día 5 de septiembre que dice: las pymes pueden salvar el mundo. Esto se puede quedar en un enunciado más o menos grandilocuente o en una realidad tangible. Pero no son las pymes las que pueden salvar el mundo, es el espíritu de las pymes, es el concepto de lucha, de responsabilidad, de supervivencia que impregna a los autónomos, a los microempresarios, a las pymes y al mundo de la empresa en general. Yo, cuando tengo oportunidad de hablar con empresarios, que es muy frecuentemente, les digo que tienen fundamentalmente 3 obligaciones. Una, ganar dinero. La segunda, repartir ese dinero con quienes forman su equipo. Y la tercera, devolver a la sociedad una buena parte del dinero que han ganado. Y ahí es donde entra en juego la responsabilidad social. Si no hacemos auténticas campañas de divulgación, de convicción, de llamada y de adscripción a estas ideas de lo que es el tejido empresarial, habremos fracasado, porque habremos fracasado limitándonos a los grandes enunciados, a los grandes planteamientos, a los grandes pactos y a la firma de protocolos. Si no somos capaces de inculcar en nuestra sociedad el que o nos salvamos todos o no se salva nadie, a muy corto plazo veremos que los desequilibrios mundiales se siguen acrecentando, se siguen agudizando y muchos de los problemas que ahora tenemos se agrandarán tremendamente porque habremos intentado nuestra prosperidad a costa del sacrificio de los demás y seguiremos fomentando que la riqueza cada vez se acumule en menos manos a costa de los más débiles. Yo creo que esto es lo fundamental. ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas, pero miren, fundamentalmente yo haría una larga lista que empezaría por formación y acabaría por formación. O somos capaces de formar a nuestra sociedad y de formar a las demás sociedades, educándolas, preparándolas, ayudándolas, apoyándoles, o lo demás será un fracaso. Y si los objetivos de la Agenda 2030 fracasan, no cabe duda de que dentro de no muchos años el mundo será más inhabitable. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Interesante y valiente compromiso el que tenemos por delante para esa Agenda 2030, compromisos que corresponden no solamente a los agentes sociales, a los empresarios, sino también a la sociedad y a la Administración en general. Desde aquí quiero darles las gracias a Manuel Pina, Daniel Alastoy de Comisiones Obreras y UGT y, por supuesto, a las organizaciones empresariales, a Ricardo Mur de COE Aragón y desde CEPIME, Aurelio López de Ita, a que nos hayan acompañado y, sobre todo, ofrecido ese punto de vista respecto a esos ejes centrales de la Agenda 2030. Muchísimas gracias.